Son las 5 de la tarde hora de Colombia y vamos a empezar entonces la segunda sesión de esta jornada de hoy, 21 de mayo de 2021. Y el tema es ovario poliquístico y síndrome metabólico. Para eso tenemos tres conferencistas muy ilustres ellos. En la primera conferencia, que se titula Anticoncepción hormonal en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, tenemos al doctor Cuauhtémoc Celis González de México. En la segunda conferencia, que se intitula Deficiencia de vitamina D y su relación con ovario poliquístico, el profesor Germán Barón de Bogotá, Colombia. Y en la tercera conferencia, que se intitula Síndrome de ovario poliquístico, ovario androgénico, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, al profesor Gustavo Gómez Tavares de la ciudad de Cali, Colombia. Entonces, para mí es un gusto presentar primero al profesor Cuauhtémoc Celis González, quien es médico cirujano egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ginecología y Obstetricia, donde hizo su residencia Luis Castelazo, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Temo, como le decimos cariñosamente, ha sido presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio y del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecobstetricia. Y actualmente es presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, FEMECOG, en el periodo 2019-2021. Es miembro honorario de nuestra International Academy of Human Reproduction, es miembro del board editorial de la revista Menopause, que es el órgano oficial de la North American Menopause Society, y es miembro del board también de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Temo es quizás el hombre más brillante en ginecobstetricia en México y quizá uno de los más brillantes en América Latina. Pero sobre todo es un amigo de corazón, no solo de la academia de la cual es miembro honorario, sino de toda América Latina, de mi país y mi amigo personal. Mi querido Temo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un privilegio poder compartir esta tarde con todos ustedes. Agradezco al doctor Vázquez Aguad su gentil presentación. Desde luego, como ustedes notarán, sí somos amigos por todo lo que expresa de mi persona, lo cual agradezco. Agradezco al profesor Andrea Yenesani la invitación para invitarnos a participar el día de hoy para este simposio con mis colegas, el doctor Germán Barón y el doctor Gustavo Gómez. Así que sin mayor detalle hablaré de lo que es la anticoncepción en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y pues el objetivo de la conferencia es realizar un análisis sobre el uso de los anticonceptivos hormonales en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que verán abreviado en mis diapositivas como SOP, y enfatizar sobre nuevas indicaciones en algunos casos. De tal manera que esta es la agenda que voy a desarrollar para ustedes, y primero, dentro del marco de referencia, pues quisiera destacar, como todos ustedes saben, que el componente genético que tiene el síndrome de ovario poliquístico es que tiene alterado, aproximadamente se han encontrado 37 genes alterados en algunas publicaciones, donde lo que prevalece, como observan en las diapositivas, es alteraciones en la 17 alfa hidroxilasa, en la 17-20 liasa, lo que va a condicionar un aumento exagerado de andrógenos a través del citocromo P450 y que va a ver incrementada de manera importante la relación LH-FSH a favor de la LH. Desde luego, estas pacientes cursan con cuadros característicos que generalmente está caracterizado por la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo. De tal manera que desde el punto de vista de la hiperinsulinemia, se ve estimulada directamente por el citocromo P450 en el ovario
o indirectamente a través de la hormona luteinizante en el factor parecido a la insulina de tipo 1, que va a hacer que se desregule pues toda esta alteración, y que ha sido clasificada por diferentes agrupaciones, desde la Asociación de Exceso de Andrógenos para el estudio del ovario poliquístico, el Instituto Nacional de Salud, donde incluyen diferentes parámetros para poderlo clasificar, y desde luego los criterios de Rotterdam, que quizás son los más prácticos y los más usados, donde con 2 de 3 criterios se puede hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Existen diferentes publicaciones respecto a los cambios que hay, tanto en la edad temprana, que seguramente es la parte que yo más abordaré, y desde luego en la mujer adulta, que será tratado posteriormente en la última parte del simposio. Y específicamente, pues hablando de lo que es anticoncepción, quisiera destacar las 3 alteraciones que más impactan, desde luego el acné, el hirsutismo y las alteraciones del ciclo menstrual. Iniciando por la parte del acné, en este trabajo de Ricardo Asís, sabemos que el acné vulgar es el trastorno más común de la piel, se presenta con una frecuencia en la paciente adolescente hasta en un 80%, aunque sea lesiones mínimas. Generalmente se presenta en la cara por aumento de la 5-alfa-reductasa, la 5-alfa-reductasa de tipo 1, y que va a tener actividad en la glándula sebácea. Está calculado que hasta 50% de las mujeres con hiperandrogenismo también pueden presentar lesiones en la parte del cuello, en el tórax, en la parte anterior, y desde luego en la parte posterior, en lo que es la espalda. Y existe un exceso de sebo, que es el factor desencadenante y que quizá queda más demostrativo en esta diapositiva. Entonces, resumiendo un poco, vean ustedes cómo hay cambios a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que va a impactar desde luego haciendo una producción exagerada de hormona luteinizante, lo cual va a dar como condicionante que haya aumento de la testosterona, que va a estar libre, y que esta testosterona, que sabemos que el factor que más impacta es la conversión a través de 5-alfa-reductasa para que se convierta en dihidrotestosterona. Esa es la parte que he colocado yo aquí en color verde y que corresponde a la parte de andrógenos, y si nosotros observamos la unidad pilosebácea, podemos observar perfectamente cómo esta unidad pilosebácea pues va a tener cambios de hiperqueratinización por un lado, y por otro lado en la glándula sebácea hipersecreción de sebo, de tal manera que la secuencia de la patología es que va a haber proliferación del Propionibacterium acnes para que dé lesiones de tipo inflamatorio, y también puede dar por hiperqueratinización lesiones no inflamatorias, las que conocemos generalmente como puntos negros o comedones abiertos. Desde el punto de vista hirsutismo, de acuerdo a la guía de práctica clínica de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo, pues es el crecimiento excesivo de vello corporal terminal con un patrón masculino. El patrón que prevalece es los cambios a nivel androgénico, tanto a través de la 5-alfa-reductasa, tanto de tipo 1 como de tipo 2, y que el diagnóstico por excelencia se hace con la escala de Ferriman-Gallwey, que recuerden ustedes que evalúa 9 áreas corporales y que se le da una puntuación de 1 a 4. Existen diferentes trabajos y en esta guía ustedes mismos pueden encontrar cómo en las diferentes poblaciones de diferentes partes del mundo, ya sea la asiática, la americana dividida por Norteamérica o por Centroamérica o Sudamérica, el resultado promedio es que si tienes más de 8 en la escala, esto es anormal, pero hay algunos otros que inclusive te lo dan más bajo. Y finalmente las alteraciones del ciclo menstrual. Un poco he colocado esta parte que tiene que ver con la genética y epigenética de los cambios,
Pero en color azul he destacado los genes que impactan preponderantemente en el ciclo, en las alteraciones del ciclo menstrual, que son estos dos, los genes del control de la esteroidogénesis y que impactan en los factores epigenéticos, particularmente el CYP11-alfa, y que impacta en el promotor del alelo número 4. De tal manera que en la parte clínica nosotros lo que podemos observar son ciclos anovulatorios. En la parte en color verde podemos observar los folículos, cómo se van desarrollando a través de la estimulación de la hormona estimulante del mismo y que finalmente va a llegar a una medida estándar que se considera de 20 milímetros. En un ciclo normal, solo el folículo dominante responde a la LH cuando alcanza los 10 milímetros de diámetro, mientras que en el ciclo anovulatorio, evidentemente, este cambio a favor de la hormona luteinizante ocurre de manera inapropiada en folículos más pequeños, lo que va a producir una mayor cantidad de esteroides y desde luego de inhibina B, que va a hacer que no haya una diferenciación terminal. De tal manera que con este marco de referencia, pues tendríamos a ver cómo impacta el estrógeno desde el punto de vista síndrome de ovario poliquístico, por un lado, y finalmente cuál es el rol de las progestinas para luego hablar de lo combinado. Observen ustedes en el componente estrogénico, sabemos perfectamente que el estrógeno aumenta la globulina transportadora de hormonas sexuales, reduce los receptores de testosterona libre y el efecto antiandrogénico es más marcado cuando se usa etinilestradiol, con dosis tanto de 20 como de 35 microgramos de liberación por día, es decir, en la toma oral, la testosterona libre se puede reducir hasta un 61%, de acuerdo a este autor. Desde el punto de vista de los anticonceptivos de 20 microgramos de etinilestradiol que están combinados con levonorgestrel, tienen un menor impacto en el incremento de la globulina transportadora de hormonas sexuales, ya que sabemos que es una derivada 19-NOR, y cuando tú la comparas contra progestinas que tienen efecto antiandrogénico, el comparativo es que las que tienen efecto antiandrogénico tienen un incremento entre 150 a 250 veces comparado contra 50 de lo que tiene una combinación que usemos con levonorgestrel con etinilestradiol. Desde el punto de vista de las progestinas, aquí he marcado con cruces en color negro en la barra azul lo que más nos interesa desde el punto de vista de una progestina, y es el efecto antiandrogénico. Entonces, lo tiene en orden de importancia la ciproterona, le sigue el dienogest, la drospirenona y finalmente la clormadinona, que vamos a observar en este test, que es el test de Hesberger, y que sabemos que el acetato de ciproterona, marcado en un recuadro en color rojo, el test es de 100% en disminución de la próstata de la rata, mientras que, por ejemplo, el impacto que tiene el dienogest es de 1/3, más o menos, con 40. La drospirenona tiene más o menos en diferentes publicaciones, calculemos que más o menos es un 35, y finalmente la clormadinona tiene un 20. De tal manera que si nosotros hiciéramos una barra, pues nuevamente aquí las podríamos colocar. Este es el artículo original de Alfred Mueck, y podemos nuevamente la barra en color rojo, la más representativa, el estándar de oro, que es el acetato de ciproterona. Los mecanismos que tienen las progestinas, pues es que tienen inhibición de la estimulación de las gonadotropinas del ovario, reduciendo la secreción de andrógenos ováricos, inhibición competitiva del receptor de andrógenos y reducción de la activación periférica de la 5-alfa reductasa. Son los 3 mecanismos por los que tienen efecto antiandrogénico estas progestinas, estas 4 que he mencionado.
Y desde luego, pues cuando tú la combinas con un estrógeno, pues el resultado final es que se potencializa, dado que te va a aumentar la globulina transportadora de hormonas sexuales y va a ligar a la testosterona libre. Si nosotros analizamos el efecto que tiene de afinidad relativa de algunas de ellas comparadas inclusive con estrógenos, pues observen cómo la afinidad del dienogés es muy baja, lo cual permitirá que la globulina transportadora se exprese de mayor manera. Vean ustedes cómo, por ejemplo, la dihidrotestosterona es la que tiene una afinidad mayor y el dienogés es el que tiene una afinidad menor. De tal manera que los efectos podemos resumirlos en que se evita la elevación de la LH. Si he mencionado desde el punto de vista genético, que es el factor que más impacta, reduce la producción de andrógenos en el ovario. Algunas actúan reduciendo también la 5-alfa reductasa, tanto la de tipo 1 como la de tipo 2, y evitan la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Ahora bien, ya he marcado la pauta de cuál es el papel que juegan, el rol que juegan tanto el estrógeno como la progestina, y he puesto desde el punto de vista de manera general cuáles son los 3 cambios a considerar. Desde luego habrá algunos otros, pero me parece que desde el punto de vista de la presentación que me corresponde hacer, pues esto es lo que más tiene que ver con el resultado de uso de anticonceptivos hormonales orales. Y vean justamente en este trabajo del grupo de Demelo, bueno, pues cuando consideras una paciente con síndrome de ovario poliquístico, si tiene contraindicación en color amarillo para el uso de anticonceptivos hormonales combinados, pues habrá que decidirse por usar fármacos antiandrógenos, particularmente uno de los más utilizados es la espironolactona, con muy buenos resultados. Se puede usar ciproterona, sin embargo, en algunos mercados, por ejemplo en el mercado mexicano, no existe ciproterona de baja dosis, solamente existe para el tratamiento de cáncer de próstata. Sin contraindicación para el uso de anticonceptivos hormonales combinados, bueno, pues se puede usar cualquiera, siempre teniendo en mente, evidentemente, el marco de referencia que he marcado para las progestinas. Ahora bien, quisiera llevarlo a la parte clínica de algunos trabajos publicados, como este de Weingratz, que compara el efecto de diferentes anticonceptivos. Vean ustedes las gráficas en diferentes colores, con etinilestradiol y dienogés, tanto de 30 como de 20, y etinilestradiol con levonorgestrel y etinilestradiol con valerato de estradiol y con levonorgestrel. De tal manera que vean en la testosterona libre, de acuerdo a lo que más tiene una reducción, pues es esta combinación. Ya mencioné yo que cuando tienes dosis mayores de 30 y con una molécula que tiene poca afinidad por la SHBG, pues es lógico el resultado. Y de la misma manera tendrás más expresión de la globulina transportadora con esta misma combinación, de acuerdo a este trabajo. De igual manera, el sulfato de dehidroepiandrosterona, evidentemente, pues se ve ampliamente mayor impactado por la combinación de 30 de etinilestradiol con dienogés. Otros trabajos, como el de este grupo de Ernesta Palombo, y cuyo objetivo fue demostrar que un anticonceptivo con dienogés era superior al placebo, pero también no era menor al impacto que tenía el acetato de ciproterona. Recuerden que he mencionado que la ciproterona es el estándar de oro y por eso lo compararon. Se evaluaron mujeres adolescentes hasta en la transición a la menopausia, con una muestra muy representativa para ambos grupos, tanto en el grupo control, en los grupos de estudio, como en el grupo placebo, 264 mujeres, evaluadas por 6 ciclos. Y la conclusión fue que el dienogés fue superior al placebo y tan eficaz
como la combinación de etinilestradiol con acetato de ciproterona en el tratamiento del acné leve y moderado. Y que aquí vemos algunos de los resultados en el acné papulopustuloso, tanto las lesiones inflamatorias como las lesiones totales, con un rango muy parecido en la barra en color verde, etinilestradiol con dienogés y etinilestradiol con acetato de ciproterona, alcanzando particularmente en las lesiones inflamatorias una reducción cercana al 70%, lo cual pues las pacientes que cursan con acné se ven beneficiadas de una manera importante, y que cuando tú lo proyectas más allá, el resultado de las barras es a 3 ciclos. Cuando lo proyectas a más de 6 ciclos, pues tienes un resultado aún mejor de casi el 90%, porque reduce los niveles de andrógenos muy favorablemente. Otros trabajos, evidentemente, son cuando tú evalúas los cambios tanto en acné leve, moderado e inclusive severo. Y vean las muestras de acuerdo a estos trabajos de Zimmerman, tanto en la parte de la muestra con más de 2,000 pacientes en cada uno leve y moderado, y en el severo 985. Y pueden observar cómo en la parte de los resultados, en color verde, la curación fue muy favorable. Vean en acné leve, cercano al 45%, el moderado muy cercano al 30%, pero también tienes un porcentaje nada despreciable en la parte de curación, en el acné severo. Mientras que en la mejoría, pues fue bastante bueno en los 3 tipos de acné. Y vean ustedes, pues realmente sin cambios, fueron muy pocas las pacientes y no hubo prácticamente agravamiento tanto en la parte del leve como en la parte del moderado. Si analizamos otro de los puntos, es el cabello y la piel grasa de estas pacientes, pues nuevamente podemos observar, ¿no? En el ciclo 6, pues tendrás un mejor resultado definitivamente. Otros trabajos han sido el comparar, como estos de Vicenzo de Leo, que han comparado diferentes moléculas, nuevamente drospirenona, acetato de clormadinona y una progestina de tercera generación, como es el gestodeno, y otra que es el desogestrel. En estas progestinas, por ser derivadas de la 19-nortestosterona, evidentemente el resultado no es tan bueno como en aquellas progestinas que tienen efecto antiandrogénico, la ciproterona y la drospirenona. Nuevamente podemos observar aquí testosterona libre y delta 4 androstendiona. Nada más aquí dije ciproterona, no, pero es acetato de clormadinona. Es 30 de etinilestradiol con clormadinona acetato y 30 con drospirenona. Nuevamente mi mismo comentario comparado contra dos progestinas de tercera generación, y donde al tercer mes hay resultados muy evidentes con diferencia estadísticamente significativa a favor de estas progestinas combinadas. Otros trabajos para hablar de hirsutismo particularmente es cuando comparas ciproterona con drospirenona, y que en el resultado de la escala de Ferryman-Galway, en el grupo A, que fue el de ciproterona, fue una disminución más acentuada en estas pacientes que tenían hirsutismo, y de 18% de disminución en la escala medida previamente para el grupo de drospirenona 3 miligramos más 30 de microgramos de etinilestradiol. De tal manera que podemos ver en este análisis publicado en la revista Terapia en Dermatología, las diferentes combinaciones, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, en Colombia hay la combinación de ciproterona con 20 miligramos, y lo cual en México no tenemos, pero, por ejemplo, pues a mí me suena atractivo, y más adelante voy a mostrar por qué, ¿no? Porque siempre la dosis de 35 microgramos de etinilestradiol
me parece un poco elevado desde el punto de vista de efectos tromboembólicos, entonces me parece que pues sí nos gustaría tenerlo acá. Vean clormadinona, dienogés, nuevamente combinado con 2-hidrospirenona. Y algunos otros tratamientos que ya he mencionado, donde destaca la espironolactona, que siempre se inicia casi siempre con dosis de 100 miligramos por día. Otros trabajos que comparan tanto 20 microgramos como 30 de etinilestradiol, evidentemente en las variables tanto para hirsutismo como mediciones metabólicas, la testosterona libre o la globulina fijadora de hormonas sexuales, pues evidentemente tienen un mayor impacto, pero observen ustedes cómo aquí en la parte central de la diapositiva la testosterona libre, pues específicamente a los 6 meses y a los 12, tanto con 30 como con 20 tienes el mismo resultado. Y si comparas algunas otras cosas, por ejemplo la escala de Ferriman-Gawey, pues realmente no hay una diferencia tan significativa en el de 20 contra el de 30 microgramos. Recuerden que el de 20, pues además es una presentación de ciclo extendido 24/4. ¿Qué pasa en diferentes guías, como en este trabajo de Estados Unidos, tanto en pacientes usuarias de anticonceptivos que tienen síndrome de ovario poliquístico, como aquellas que no lo tienen? Entonces vean las preferencias que tienen específicamente para drospirenona, en este caso, marcado en color rojo, en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Y algunas otras, por ejemplo, norgestimato, que pues pudiera decirles que prácticamente pues en México no lo usamos tanto. Si yo comparara este mismo trabajo con lo que hay acá, esta curva seguramente estaría muy abajo. Más sin embargo, si observamos dienogés o clormadinona, seguramente crecerían. Y vean, sin uso, nuevamente, pues tienen aquí algunas otras como norgestimato, seguido de drospirenona y de la combinación de levonorgestrel en algunas otras combinaciones. En relación a este trabajo y uso de anticonceptivos cuando usas espironolactona, pues nuevamente tienes el mismo resultado, drospirenona y norgestimato. Y cuando usas anticonceptivos con metformina, dependiendo del caso de la paciente a la que decidas darle por determinadas variables metabólicas a la que quieres agregar, pues vean como si es mucho más usado. Ya casi para terminar, bueno, este trabajo que grafica 2 trabajos en especial para acné, tanto el de Maloney como el de Colton están incluidos en el mismo, y podemos observar una reducción nuevamente en lesiones inflamatorias y reducción en lesiones no inflamatorias de manera importante. Vean, cuando se compara contra placebo, la reducción es estadísticamente significativo en los 2 trabajos, tanto en el de Colton como en el de Maloney, publicado por este autor. Y en este también, que es del mismo Colton, que divide sus 2 trabajos, tanto en estudio 1 y 2, para comedones abiertos, con esta combinación de 20 en el esquema 24/4, una reducción estadísticamente significativa en todas las variables, pápulas, pústulas, comedones abiertos y cerrados, y lo mismo en el estudio número 1. En cuanto a la reducción de las lesiones inflamatorias, este trabajo que es de Joachim Marr, en el que grafica 3 trabajos. El del grupo de China, que es el que tiene un mayor impacto con cerca de casi 70% de reducción. El de Colton, que ya mencioné, que es el mismo, sin embargo el Colton hace otras variables. Y el de Maloney, ambos realizados en Estados Unidos, y que este de Maloney es el que tiene resultados pues un poco más favorables que el de Colton. Finalmente, ya para terminar, pues he hablado de 3 variables, y el patrón menstrual pues es una de las características.
y en estos 3 trabajos vean las pacientes que cursan con oligomenorrea, siempre es con mayor frecuencia en el patrón del ciclo, y desde luego también con amenorrea, tenerlo siempre presente sobre todo. Finalmente, pues mencionaré rápidamente las recomendaciones de la guía NICE de Reino Unido, y es que el uso de anticonceptivos hormonales orales combinados, ya sea en forma de píldora, parche o anillo, para tratamiento de irregularidades menstruales, acné, tiene un nivel de evidencia número 1, datos insuficientes para recomendar duración del tratamiento, es decir, ahí sí, pero digamos que son 6 meses. Y finalmente la guía de ESHRE, donde en el punto 4.2 y 4.3 menciona los anticonceptivos orales combinados, y quisiera nada más destacar que sí pueden recomendarse a las pacientes para el manejo del hiperandrogenismo en irregularidades menstruales, y vale la pena mencionar que las combinaciones de acetato de ciproterona no deben de ser las de primera línea. Conclusiones: el síndrome de ovario poliquístico es una entidad clínica que cursa con hiperandrogenismo y alteraciones del ciclo que afectan la calidad de vida de la mujer. Los anticonceptivos hormonales combinados son una herramienta útil en las pacientes que cursan con estas alteraciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cuauhtémoc Celis, por la presentación completa, oportuna, actualizada y sobre todo práctica para los médicos clínicos. Quiero anotar que de los 6 conferencistas de esta tarde, 5 de ellos escribieron sendos capítulos en el libro de anticoncepción hormonal que hace poco tuvimos oportunidad de lanzar en conjunto con el profesor Santiago Palacios. Alejandro Parada, Luis Alberto Cáceres, Cuauhtémoc Celis, Germán Barón y Gustavo Gómez escribieron en nuestro libro, y eso pues nos llena de mucho orgullo y satisfacción. Gracias, Temo.